presión y temperatura que permitan averiguar esa densidad con más precisión, siempre se utiliza ese dato. Entonces, ese es el dato genérico, llamémoslo así, es el promedio de la densidad del aire en la superficie de la Tierra, asumiendo presión de estándar de una atmósfera y temperatura estándar, la que se utiliza para exergía, que es 25 grados Celsius. Con eso, ¿qué fue lo que hicimos? Resulta que averiguamos la energía cinética del aire por unidad de masa y la dejamos en kilojoules por kilogramo, ¿cierto? Fíjense que la energía cinética es velocidad al cuadrado. De modo que si yo cambio la velocidad, como la energía generada es función de esta cinética, la función es necesariamente cuadrática. Es un polinomio cuadrático. Luego tomamos esta velocidad, calculamos el flujo de masa, que es velocidad por área sobre volumen específico en kilogramos por segundo, donde el área es pi por d al cuadrado sobre 4 dividido, o bueno, multiplicado por la densidad. Entonces dejamos aquí velocidad. Y otra vez tenemos que la cantidad de energía que podemos suministrar en los bornes del generador es función de la energía por unidad de masa que entra, que es velocidad al cuadrado, es cuadrática, y del área de flujo, que es función del diámetro, y también es cuadrática porque es una circunferencia. Entonces, ¿no? el ejercicio que decía, dejen constante el diámetro, no sé en cuánto lo dejamos, creo que lo dejamos en 100 metros constante o en 80, no importa. Dejen constante el diámetro y varíen la velocidad entre un par de datos que pusimos. Si no estoy más, fueron entre 5 y 120 metros, perdón, kilómetros por hora. Si dejamos constante el diámetro, esta parte del cálculo permanece constante y la energía generada va a ser función exclusivamente de la energía cinética del aire, que es proporcional a la velocidad al cuadrado. Luego la gráfica debe dar una cosa de este tipo. Y analizando la función de la gráfica, eso no es una exponencial. Hay mucha tendencia de uno a que cuando ve una gráfica creciente de ese estilo, de una vez dice es exponencial. No, esta es cuadrática. ¿Por qué? Porque si estamos tomando energía generada en función del diámetro, perdón, de la velocidad, del aire, la energía generada es función del cuadrado de la velocidad. De modo que da una gráfica de ese estilo. Excel produce una gráfica y si ustedes le piden a Excel que haga una aproximación polinómica de grado 2 a sus puntos, a su colección de datos, van a encontrar un coeficiente de correlación supremamente alto si es que no les da 1. Porque efectivamente la gráfica es una parábola de segundo grado. Ahora, si mantenemos la velocidad constante y variamos el diámetro, entonces esta parte de la ecuación de energía queda constante y la energía queda en función de esto. Velocidad constante, ρ constante, función del diámetro al cuadrado.
entonces también es cuadrática. De modo que las dos gráficas o las dos funciones son netamente cuadráticas, asumiendo pues lógicamente en este caso un problema bastante simple donde no estamos teniendo en cuenta ningún tipo de fricción, ni el problema bastante complejo, que eso lo saben los expertos en aerodinámica, que se presenta por la estrellada del aire contra la superficie de las paletas de la hélice. Ese es un problema de mecánica de fluidos que hasta hace unos pocos años, diría yo, era un problema que se resolvía por experimentación y tanteo y alguito de cálculos matemáticos. Hoy en día, un programa de CFD, como el que ustedes ya tienen instalados por allá en sus computadores, es capaz de hacer ese tipo de análisis. A veces se demoran mucho, porque el análisis sobre hélices no es fácil, pero la mecánica del aire o de cualquier fluido atacando una hélice ya se puede analizar matemáticamente con toda su complejidad por un programa de CFD, que es mecánica dinámica de fluidos computacional, ¿no? Eso ha dado pie a muchas otras cosas. Por ejemplo, las turbinas cinéticas, las turbinas hidrocinéticas de agua. No sé si han leído algo sobre eso, y si no, lean un poquito, porque definitivamente es el futuro de la generación eléctrica en sitios donde hay corrientes de agua. También tenían el mismo problema. Las turbinas hidrocinéticas tenían el problema de que el análisis del ataque del agua contra los álabes de esas turbinas era un proceso de mecánica de fluidos muy complicado. Más complicado que el del aire, les cuento, porque el agua se comporta más, ¿qué decimos? Más caprichosamente que el aire. El agua es nuestro elemento más voluminoso en la naturaleza y es el que se comporta de las formas más extrañas posibles. Entonces, hoy en día con un sistema de dinámica de fluidos computacional es posible hacer eso, y entonces el desarrollo de las turbinas hidrocinéticas va muy adelante. Eso no es de termo, es de mecánica de fluidos y de energética, lógicamente, pero es algo con lo que ustedes van a tener que lidiar, porque de hecho tenemos un par de turbinas hidrocinéticas instaladas en el país, una en Bichada, la otra no recuerdo dónde, experimentales. Y hay en la Universidad Nacional una tesis de grado doctoral que está por terminarse en función de diseño de turbinas hidrocinéticas. La turbina hidrocinética tiene la enorme ventaja de que no necesita corrientes grandes, es decir, muy rápidas de agua. Casi que hasta en el río Bogotá se podría poner una turbina hidrocinética, si lo limpian, lógicamente, porque es hidrocinética, no cinética de otras cosas. Y es el mismo proceso de la turbina eólica, solo que en la hidrocinética el fluido es agua. Eso yo creo que es lo que podemos hacer del análisis, y esas deberían haber sido las conclusiones que ustedes colocaron en su informe de la turbina eólica. Realmente hay mucho escrito sobre eso. Hay mucha teoría en internet, encuentran mucho trabajo, tanto de papers científicos como de videos y cosas. Si ustedes buscan dentro de internet una serie de videos que se llaman Proyecto Imposible, no sé cómo se llamará en castellano el nombre de la serie. Eso es una serie de History Channel. Sé que está en internet, la pueden encontrar, y pueden buscar un episodio donde habla de una turbina colocada, que les hablo yo, que está en el Bichada, una turbina colocada en uno de esos ríos, tal vez el río Bichada, sí, respetando completamente la ecología. Vale la pena mirarlo, porque en el mismo capítulo hablan de las
turbinas eólicas enormes que del Mar del Norte. Hablan de el proceso de Islandia, que es muy simpático. Ustedes saben que en Islandia las casas no tienen calentadores de agua, porque el agua caliente la calientan en las centrales volcánicas y la mandan por tuberías a las ciudades, de modo que el agua caliente que tiene uno viene como servicio de acueducto ya calientica, bastante caliente, porque la calientan en los volcanes. Y todo ese tipo de cosas de energía son cosas interesantes que vale la pena que ustedes analicen. Búsquense el proyecto imposible. No todos los proyectos son térmicos, no todos los proyectos son de generación eléctrica, hay otros proyectos, pero uno que otro vale la pena. Desafortunadamente no me acuerdo el número del episodio donde están esas tres cosas, pero es uno de los primeros. Búsquenlo. Bien. De los demás problemas, a ver, voy a colocar, quito la cámara por ahora, voy a compartir pantalla. Miremos la primera serie. Pues esa creo que ya está despachada, ¿cierto? Bueno, el de la turbina, el de los esquiadores que lo hicimos en la clase pasada, y luego está el del salón de clases. ¿Resolvieron ese problema del salón de clases? Sí, muchachos, apagué la cámara, pero tengo los micrófonos de ustedes abiertos si necesitan. ¿El problema del salón de clases se resolvió? Sí, señor. Sin problemas, Daniel. Que fue el que me contestó que sí. Sin problema, profe. Sí, profe. Bueno, sin problemas. Bien, entonces sacamos ese problema. Sacamos esa hoja de aquí de las pendientes. Bien. Entonces, si no estoy mal, la segunda serie de problemas eran estos problemas de presiones. Calcule la presión del gas utilizando un manómetro de mercurio con un extremo abierto a la atmósfera, como se muestra, y el otro extremo conectado al tubo. La lectura del barómetro es 76 centímetros, deberíamos decir milímetros, no sé por qué ese libro todavía está en centímetros, de donde tomé ese problema. Y la densidad del mercurio es 13.6 kilogramos por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Bien, hicimos ese problema. Profe, yo ahí en ese punto tengo una duda pequeña. Bueno, alguien más que me hable. Ya Daniel me dijo algo. ¿Quién más? Natalia, por ejemplo, ¿cómo le va? Cualquiera, Natalia Buitrago o Natalia Enciso, cualquiera de las dos. ¿Qué dice Natalia? En el problema 9, profe. Dime. En el 9, profe. ¿Resolviste el problema o no? Sí, señor, pues ahí voy, en ese.
Bueno. ¿Les parece que lo resolvamos aquí en el tablero, ese primer problema? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, Sí, profe. bueno, dejo de compartir para poder prender cámara. Si no, no me da la señal para eso. Esos problemas casi todos son problemas sencillamente de pensar en un estado de equilibrio y lo demás son manejo de unidades. Bien. Entonces, por aquí va el gas que tiene, vamos a llamarlo presión de gas. El tubo tiene mercurio y aquí hay presión atmosférica. El tubo está abierto a la presión atmosférica. La altura de la columna de mercurio son 400 milímetros. Y nos dicen, el sitio donde se está midiendo tiene una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio. G vale 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y la densidad de mercurio la tomamos como 13.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Esos son los datos. El 13.6 es el dato que casi siempre se usa para la densidad de mercurio. Entonces son 13.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico o 13.6 por 10 a la 3 gramos por mililitro. Acuérdense que en el sistema internacional no utilizamos centímetros, de modo que no se dice gramos por centímetro cúbico, sino gramos por mililitro. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar un nivel de referencia que nos provoque. Entonces vamos a tomar un nivel de referencia. Lo llamamos el nivel de referencia AB. Y sobre ese nivel de referencia nivelamos presiones. ¿Qué hay a este lado y qué hay a este lado? Y entonces, a este lado solamente existe presión de gas, ¿cierto? ¿Qué existe a este lado? La A presión este del lado mercurio y la presión de la atmósfera. voy a escribir tal como me dijiste. La columna de mercurio y también está la atmosférica. Y eso es todo lo que tenemos que hacer en esos problemas. Si nos cuadran las cosas, estaríamos diciendo, como eso está estático, entonces la presión del gas tiene que ser igual a la presión atmosférica
más la presión de la columna de mercurio. ¿Cuánto es la presión de una columna de un líquido? Rho por G por H del mercurio. De ahí para adelante es manejo de unidades. Perdón. ...760 milímetros de mercurio más 13.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico por 9,81 metros sobre segundo cuadrado por 400 milímetros. Bien. 760, aquí me comí una M, milímetros de mercurio, más. Miremos qué tenemos que hacer. Podemos tomar esta, ¿o no? Pasémoslo todo a metros por ahora y luego miramos. 0.760 metros de mercurio. Más. Entonces, como todo esto lo vamos a poner en metros, yo creo que aquí no vale la pena que nos pongamos a hacer operaciones. Estos son 0.4 metros, ¿cierto? Vamos a ver qué nos da esto. $13.6 por 10 a la 3 por 9.81 por 0.4. ¿Qué son las unidades de toda esta cosa? Entonces vamos a hacer la siguiente simplificación. Voy a hacérsela con rojo. Vamos a matar este metro y aquí dejamos cuadrado. ¿De acuerdo? Y así nos cuadra la cosa muy bien, porque nos da kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado es Newton. Entonces, kilogramo metro sobre segundo cuadrado es Newton. Y aquí debajo nos quedó metros cuadrados. Y entonces tenemos metros de columna de mercurio, pascales. Y hacemos la transformación. 760 milímetros de mercurio o 760 metros de mercurio es una atmósfera estándar. Y una atmósfera estándar son 101.3 kilopascales. Más. Esto está en newtons por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, si le tumbamos este 10 a la 3, nos queda en kilonewtons por metro cuadrado. Y kilonewtons por metro cuadrado son kilopascales. Entonces, ¿cuánto es esa operación, muchachos? $13.6 por 981 por 0.4. Profe, 33.36 kilopascales.
¿Perdón? 53.60, perdón, 53.36 kilopascales. Muy bien. Entonces, la presión dentro del tubo de gas es la suma. 154.6 kilopascal. Y entonces, todos los demás problemas que propusimos ahí, si se manejan con ese orden y con esa lógica, salen muy fácil. Acostumbrémonos a manejar las unidades, a hacer este procesito de manejo de unidades que hicimos acá. No tratemos de hacerlas de memoria, porque a veces se pone uno a cuadrar unidades en la cabeza, se le olvida un 10 a la 3, o se le olvida por ahí un milímetro contra un metro que le queda mal, y entonces eso es otro 10 a la 3. Entonces es mejor hacer las cosas así, despacito. Y fíjense que así funciona perfecto. Los demás problemas de esa serie, pues, son iguales. Más o menos columnas. ¿Qué hacemos en el problema? ¿Están viendo? Ahorita están viendo la pantalla, sí. No, profe. ¿No? Entonces, no, sí, yo estoy compartiendo pantalla con ustedes. Voy a apagar la cámara. ¿Ahora sí? ¿Están viendo la segunda? Todavía no. Está cargando, profe. Bueno, me avisan. Es que esos enunciados ustedes los podrían tener ahí en cada uno en su computador, porque pues yo los estoy tomando directamente del blog de notas. Ah, no, perdón, de los archivos de Teams. ¿Ya? No, profe, creo que no ha compartido. ¿Me lo promete? A ver, tiene toda la Sí, no, razón. profe, no se ve. Sí, yo había pagado compartir para poder prender la cámara, porque es que con la velocidad de subida que tengo aquí, si dejo los dos, compartir pantalla y cámara prendida, se ve totalmente pixelado en sus computadores. ¿Ahora sí? Sí, profe, ya ahora sí. Listo. Sí, profe. Entonces, fíjense, en el segundo problema, ¿cuál es la diferencia con el primero? Que lo que pasa por el tubo es vapor de agua. Steam es vapor de agua. Tienen están calculando o están buscando la presión que va internamente dentro de este tubo por medio de un manómetro de tubo curvado. ¿Qué datos tienen? Que resulta que el vapor, al pasar por este tubo y llegar hasta aquí, se alcanza a condensar, o sea, un poquito del vapor se condensa, y entonces este pedazo AB es columna de agua. Y lo demás es mercurio, ¿sí? Y tenemos presión atmosférica. Igual nos dicen presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, misma densidad del mercurio. No nos da datos de gravedad, de modo que podremos asumir la gravedad en 9,81, que es nuestro valor estándar. Y entonces, ¿dónde hacemos nuestra referencia con nuestra línea verde que hicimos en nuestro problema? Hacemos la línea verde aquí, ¿cierto? Y entonces, ¿qué podemos decir? Que la presión del tubo de vapor más la presión debido a una columna de agua de 20 milímetros es igual a la presión atmosférica más la presión de una columna de mercurio que va desde C hasta D, que son 100 milímetros. ¿Sí? Exacto. Y entonces, igualamos y ahí despejamos la presión del vapor. Es lo mismo, la misma cosa. Si seguimos esa metodología, la mejor metodología es, voy a poner una línea de referencia. Y sobre esa línea de referencia miro qué está pasando.
A mí me parece más fácil esta metodología de la línea de referencia que ponerse a hacer lo que hace el libro de Sengel. Estos problemas no son de Sengel, por eso me gustaron. En este aspecto, este autor me gusta más. El autor se llama Onkar Shaikh. No sé si el libro se consigue en internet o no. Me imagino que sí. Tras una línea de referencia, mire qué hay por un lado, mire qué hay por el otro, y plantee la ecuación. Lo mismo un tanque de agua. Se le está tomando ¿qué es lo que se quiere buscar? A ver. La presión del aire aquí encima del tanque del agua. Tienen aquí la presión del aire, un tanque de agua y un manómetro que tiene 3 cosas. Resulta que el tanque de agua está conectado a este manómetro. Este manómetro tiene aquí un poco de aceite que tiene una densidad de 850 kilogramos por metro cúbico, un poco de mercurio y presión atmosférica. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos trazar una línea de referencia. O pueden hacer el método de Sengel. Repasemos el método de Sengel. El método de Sengel dice simplemente, bueno, la presión del aire más la presión de agua, bueno, si hay línea de referencia, más la presión de la columna de agua, hasta aquí, debe ser igual a todas estas que están aquí, que son esta columna de agua, esta columna de mercurio y esta columna de aceite. ¿Cuál es la columna de aceite que nos interesa? Este pedacito, ¿cierto? De aquí, este pedacito, porque el resto está balanceado. Entonces, pues es la misma situación. Presión atmosférica más presión de esta columna de mercurio, más presión de este pedazo de columna, perdón, menos presión de este pedazo de columna de aceite. Debe ser igual a lo demás. ¿Ya lo habían hecho o no lo habían hecho? Si no lo habían hecho, lo hacen, por favor. Y vamos a la última serie de problemas. Que tienen unas cosas un poquito... A ver. Este problema dice, estos son 2 superficies de agua, un lago inferior y un lago superior. Esta bomba es una bomba de 20 kilovatios en el eje, mediante una bomba que provee 20 kilovatios de potencia de flecha, eso es 20 kilovatios en el eje de la bomba. La superficie libre del embalse superior está 45 metros más arriba del embalse inferior. El caudal medido es 0.03 metros cúbicos por segundo. Determine la potencia mecánica que se convierte en energía térmica debido al proceso de fricción. Bien. Entonces, cierro aquí para poder prender la cámara. Voy a dejar de compartir pantalla. Prendemos la cámara. Y listo. Yo, lógicamente, tengo aquí mi soplete para hacer las cosas bien hechas. Voy a pedirles un par de minuticos. Quiero despachar una cosa que está haciendo un obrero aquí afuera. Ya regreso.
Bueno, regresé. Tengo un problema de ingeniería con 2 obreros. Hay que mover una losa de 120 kilogramos. Hay que moverla como unos 50 metros. Y ninguna carretilla aguanta. ¿Qué se les ocurre a ustedes, ingenieros? Denme una idea. ¿Cómo es el Los hartos trayecto, que... profe? ¿Ah? ¿Cómo es el trayecto? Pasto y con bastantes irregularidades. Porque sí pensé hacerlo estilo romano, ¿cierto? Con un par de tubos e ir empujando la rodada Sí, con con un par de tubos por debajo. rodamientos, pero Esa podría ser la solución, pero bueno. Ellos dicen que la solución es traer dos obreros más que les ayuden. Vamos a ver si pueden hacerlo. Nosotros nos vamos aquí a la clase. Después les cuento qué pasó. Entonces, bueno, ese problema no lo tengo en soplete. Bueno, aquí está el lago superior y el lago inferior, que tienen 45 metros de diferencia de nivel. Aquí está la bomba que toma agua de aquí, la manda para acá, y la bomba entrega 20 kilovatios. ¿Me recuerdan cuál fue el flujo? $0.03. 0.03 metros cúbicos Sí, señor, por segundo. por segundo. O sea que esto es flujo de volumen. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre? A ver, recibo ideas. Pues tocaría hacer es como una igualdad de energías, ¿no? Sí, señora. Entonces, ¿cómo sería? Pongamos aquí. Cambio en energía potencial, voy a escribirlo completo, del agua. O sea, delta de energía potencial. Aquí es igual. Realmente pongámosla delta de energía potencial. ¿Cuánto vale el delta de energía potencial? A ver, muchachos,
¿Cuánto se gana en energía potencial por unidad de masa de agua o por kilogramo? Es simplemente T por Z. Vamos a tomar la gravedad estándar. ¿Esto nos da cuánto? ¿Cuánto da, muchachos, esa operación? De 81 por 45. 441,45. 41.5. Sabemos que si tenemos esta energía así directa, esto está en joules. ¿De acuerdo? Por kilogramo. Joules por kilogramo. Entonces, eso se gana 1 kilogramo de agua que sube aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Voy a escribir aquí. ¿Cuántos kilogramos de agua suben por segundo? Entonces resulta que B punto vale 0.03 metros cúbicos por segundo y tengo que multiplicarlo por una constante que dé metros cúbicos por kilogramo. O sea, si pongo kilogramo, perdón, digo una cosa y escribo otra. Una constante del agua que sea kilogramos. No. Debo dejar el kilogramo abajo. ¿Sí? Kilogramos por metro cúbico, definitivamente. Kilogramos por metro cúbico, me eliminan el metro cúbico y me deja esta operación en kilogramos por segundo. ¿Y qué es kilogramos por metro cúbico? La densidad del agua, ¿cierto? Si no tenemos ningún dato específico, podemos tomar la densidad del agua aproximada en 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso es aproximado, no es siempre esa. Vamos a ver que más adelante que efectivamente la densidad del agua no es constante y varía con la temperatura y varía con la presión. Pero si no tenemos ningún otro dato, pues hacemos eso. Y esto me da kilogramos por segundo. ¿Cuánto es esto? 30. Listo. 30 kilogramos por segundo. Entonces resulta que el cambio de energía potencial por unidad de tiempo son 441.5 por 10 a la menos 3 kilojoules por segundo, kilojoules por kilogramo, ¿sí? Puse 10 a la menos 3 para pasar esto a kilojoules, por 30 kilogramos por segundo. Entonces podemos quitar el kilogramo con el kilogramo, y esto nos da kilojoules por segundo, que son alguna cosa en kilowatts. ¿Cuánto es esa operación, muchachos? 13,24. Dime, 13.24.
Sí, profe. 13.24 kilowatts. Es decir, el agua, solamente el agua que sube, se gana 13 kilovatios en energía potencial por segundo. Entonces, resulta que ¿cuál es la energía desperdiciada como calor? Pues resulta que la bomba suministra 20 kilovatios en el eje. Y solamente el agua aprovecha 13.24. La diferencia, ¿qué es cuánto? 6.75. 6.75 kilovatios de la energía que da la bomba se pierden por fricción. Que es lo que nos preguntaban, ¿cierto? ¿Cuánto se pierde por fricción? 6. ¿Qué nos dio? 75 kilovatios. Perfecto, eso es la idea. Bueno, tenemos ese problema despachado. Bueno, aquí me toca andar apagando cámara, volviendo a compartir, para que miremos el siguiente problema. Este es bastante más sencillo, ¿cierto? Yo creo que ya lo hicieron, pero si quieren lo repetimos aquí. Este es un problema bastante simple. Voy a pintar el dibujo en el tablero leyendo los datos y ya paso a la cámara del tablero. Bueno,
Ahí medio pinté la cuestión. El problema es muy simple, pero solamente es para analizar las formas de transferencia de calor que vimos. Una pared de ladrillo que tiene una superficie de 5 por 6 metros y una anchura de 300 milímetros recibe tiene una temperatura de pared interna de 20 grados Celsius y al externo 5 grados Celsius. Eso quiere decir que hay una transferencia de calor de forma lineal entre los 20 y los 5, controlada por la conductividad térmica del material del que está hecha la pared. Y nos dan el valor del coeficiente de conductividad térmica del que está hecha la pared. Entonces, ¿qué decía nuestra fórmula? Que Q por conducción es igual directamente proporcional a la constante de conductividad térmica en vatios por metro por grado Celsius, multiplicado por el área en metros cuadrados, multiplicado por el delta de temperaturas en grados Celsius. Fíjense que si es un delta de temperaturas, no nos interesa si es Celsius o Kelvin, porque los deltas son iguales. Y esto dividido por la distancia, que la llamamos X, en metros. Como no tenemos tiempo, entonces lo que estamos calculando es el calor conducido por unidad de tiempo. Entonces, grados Celsius con grados Celsius. Un metro cuadrado con un metro y otro metro. Y no era más el problema. Q por unidad de tiempo conducido es igual a 0.69 por el área 5 por 6 por el delta de temperatura dividido por la distancia en metros. ¿Eso qué nos tiene que dar? La única unidad que queda aquí son vatios. Profe, Dígame. ¿el delta de temperatura no son 15? Sí, son 15, tiene razón. Eso es 1035, profe. ¿Cuánto? 1035. 1035 vatios. Es decir, de la pared interna a la pared externa por conducción hay 1035, o sea, un poquito más de 1 kilovatio que se pierde de la temperatura interna del lado caliente a la temperatura externa del lado frío. Eso es una situación normal cuando afuera está haciendo mucho frío, pues la transferencia de calor por conducción a través de la pared es supremamente alta. Que eso más o menos es lo que sucedía en el problema ese del salón de clase, solo que en el problema del salón de clase era al contrario, la temperatura alta estaba afuera y la baja estaba adentro. Entonces se metía calor al salón de clase. Los estudiantes que están dentro del salón de clase producen calor normal desde que emite el cuerpo
Y todo eso había que sacarlo con unos aparatos de aire acondicionado, que me imagino que les dio a ustedes el resultado de que con 2 aparatos de la potencia suministrada como dato eran suficientes. Bien, otra vez apago cámara y vuelvo a compartir y paso al otro enunciado. El otro enunciado dice que hay una plancha de 1000 vatios sobre la tabla de planchar, paradita, no acostada encima de la, sino parada. La tabla es, la plancha está con la base al aire, el aire está a 20 grados Celsius. El coeficiente de convección es tanto, ya miramos. Si la emisividad de la base es 0,6 y su área es 0,2 metros cuadrados, calcule la temperatura de la base de la plancha. Entonces, en perfil la temperatura de la base de la plancha es una placa que está a una temperatura que llamamos la temperatura de la base de la plancha. Toda la base de la plancha está a esa temperatura. Aquí está el aire, que está a 20 grados Celsius. Ahí ustedes no están viendo lo que yo estoy pintando, ¿no? Entonces, voy yo que tengo aquí, compartir. Listo, ahora sí tengo la pantalla. Aire que está a 20 grados. La superficie de la base. ¿Cuánto era? 0,2 metros cuadrados. La superficie, área, 0,02 metros cuadrados. La emisividad de la superficie es 0,60. Y para esas condiciones de transferencia entre esa plancha y el aire frío, el coeficiente de convección es 35 vatios por metro cuadrado. Kelvin o Celsius da lo mismo porque los deltas son iguales. Entonces, ¿cuánto calor se transfiere de la plancha hacia la atmósfera? Entonces, calor transferido es igual al calor transferido por convección más el calor transferido por radiación. Tiene que el calor transferido por radiación es importante porque la temperatura es altica. Bien. Entonces, calor transferido por convección. ¿Cómo es la fórmula del calor transferido por convección? Es coeficiente de convección en watts por metro cuadrado Kelvin multiplicado por área de convección en metros cuadrados multiplicado por delta T en, perdón,
Kelvin no tiene muñequito de grados, Kelvin son unidades Kelvin, y los delta Celsius y los delta Kelvin son iguales. Ese es el calor por convección. Entonces, miremos a ver cómo nos queda la cuestión. Lógicamente, metros cuadrados con metros cuadrados se va, Kelvin con Kelvin se va, y esta expresión calculada así está en vatios. O sea que está por unidad de tiempo. H vale ¿cuánto? 35 por área por delta de temperatura, que es desconocida, ¿cierto? Temperatura de la superficie de la plancha menos temperatura del aire para dejarla en Kelvin. Esto es calor por convección. Bien. Pero yo miro un momentico el enunciado a ver si me comí un dato. Me comí un dato. Aquí hay una plancha que es de 1000 watts, de 1000 vatios. A ver, se deja una plancha de 1000 vatios sobre la tabla de planchar con su base al aire que está a 20 Celsius. El coeficiente por convección es tal, la emisividad es 0,6 y el área es 0,02. Listo, me había comido esos 1000 vatios. Yo sí decía que me hacía falta un datico por ahí. Bueno. Q por radiación es igual. Emisividad, que es adimensional, por área, que está en metros cuadrados, por constante de Stefan Boltzmann. ¿Cuáles eran las unidades de la constante de Stefan Boltzmann? Las vimos en la clase pasada ayer. Inclusive pueden darme de una vez el valor de la constante, porque es una constante. Son 1.138 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. No. No. Tienes que dármela en vatios por metro. Es 5,67 Esa. por 10 a la menos 7. 5, 6, 7. Sí, señor. Por 10 a la menos 7. Unidades medidas, por favor. Watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la 4. Muy bien. Esa es la constante. Multiplicado por la temperatura de la superficie a la cuarta. ¿Cierto? Entonces, el calor total emitido, 1000 vatios, es igual al calor transferido por convección, 35 por 0.02, ¿cuánto da? 0.7 o 0.070. 0,7. 0.70 temperatura de superficie menos 293 más
Bueno, calculemos aquí arriba. Emisividad es 0.6. Área es 0.02. Y la constante de Stefan Boltzmann es 5.67 por 10 a la menos 7. ¿Cierto? Entonces me dan el valor de esa multiplicacióncita, por favor. Seis coma ocho por 10 a la menos 9. 6.80. Dame otro decimal, por favor. Solo es eso. ¿No hay más? Bueno. Por 10 a la menos 9. A la menos 9 factor de. A la diferencia de temperaturas. Ustedes suben a la 4. Esto está un minutico. Sí, me falta aquí una cosa. Es la diferencia de temperaturas, porque bueno, está emitiendo hacia el aire, no hacia el cero, no hacia el cero. T sub S a la cuarta menos 293 elevado a la cuarta. Bueno, muchachos, ¿y qué hacemos con esa ecuación? Cuéntenme, ¿qué se les ocurre? Despejar la temperatura. ¿Cómo la despejarías? Disculpa, profe, no sé si soy solo yo, pero veo pixelado. Está muy pixelado. No estoy compartiendo pantalla, sí. No. Ah, ya mejoró, ya mejoró. ¿Sí? Eso es el problema de la señal de internet que soba por todas partes. Si ustedes ven pixelado, normalmente el problema es mi velocidad de subida. Y eventualmente puede ser la velocidad de bajada de ustedes, pero casi siempre la velocidad de subida que tengo yo, que es bastante malita, como cualquier servicio de internet en el campo. Pero bueno, eso ahí toca hacer lo que se pueda. Bien, eso es una ecuación bastante compleja, ¿no? Pues compleja no, que no es fácil, no es corta. T sub S vale 947 Kelvin, es decir, 674 Celsius. Por eso normalmente cuando uno le pone el dedito a la base de la plancha, no le queda mucho dedo, ¿no? Y cuando uno deja la plancha mucho tiempo encima de una prenda de un tejido sintético, como nylon, como cualquier cosa de esas, pues lo quema inmediatamente porque esto casi que es la temperatura de la flama del gas. Eso tiene varias formas de resolverse. Es una ecuación de cuarto grado, tiene 4 raíces, se podría tratar de despejar todo y ponerla tal cual como una ecuación de cuarto grado en TS a la cuarta y TS. O les voy a poner un trabajito sencillo para el martes. Traten de resolver esa ecuación con EES y me cuentan cómo les va. ¿Ustedes manejan MATLAB? Muchachos. Más o menos, profe. ¿Sí? Más o menos. MATLAB No, profe. también la resuelve. O si alguno de ustedes maneja matemática, que es el programa competencia de MATLAB, pero que es un poquito más abierto, es decir, la versión de matemática para estudiantes es un poquito mejor que la versión de MATLAB para estudiantes, también funciona. Pero de hecho, ES la resuelve.
Entonces hagan el ensayo, por donde quieran, y me dicen si llegan a esa solución. Que esta solución es simplemente la solución tomada del solucionario, donde el autor dice muy campantemente, ensayo y error, y el ensayo y error aquí es bastante hard, porque uno tendría que comenzar con un proceso de decir, bueno, la temperatura del aire es 20, y esto tiene que dar 1000, de modo que me puedo imaginar que la temperatura de la superficie sea, no sé, 800, y reemplazo y no me da 2000. Entonces comienzo a subir hasta que me da 2000. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Será que Excel es capaz de resolver eso? Espérenme. Dígame. Yo lo hice con matemática y Sí. me dio 949.3 Kelvin. Me parece, me parece que esa solución debe ser mucho más precisa, Daniel, porque aquí dice 947. Entonces voy a poner aquí 949. 3. ¿Qué dijo Daniel? 3. 3 Kelvin resuelto con matemática. Matemática es un software muy bueno. Tiene una cuestión interesante si ustedes miran un poco todo el correo o miran el sitio de matemática. Tiene periódicamente seminaritos de 1 hora, desde el manejo básico de matemáticas hasta el manejo de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, periódicamente están dando esos seminaritos que son gratis. Entonces, ustedes simplemente buscan ¿En el dónde, sitio. profe? Dime. ¿En dónde? Qué pena, no noté. En el sitio de matemática. Yo no me acuerdo Gracias. cómo se llama. Daniel tiene ahí el nombre de la compañía que hizo ese software, si lo está usando. Wolfram. Wolfram. Voy a escribirlo aquí, si ya me acordé, se llama así, Wolfram. Busquen el sitio de Wolfram. Profe, nosotros tenemos licencia de Wolfram. En la universidad uno manda un correo Siris y le devuelven un correo de instalación. Ah, bueno, mejor que tengan la licencia completa de Wolfram. Entonces, mejor aprovechen con mayor razón, porque si tienen licencia, entonces entren al sitio de Wolfram y miren seminarios programados para el siguiente mes y miren a ver cuál les interesa. Son gratis, duran 1 hora, normalmente son martes, miércoles o jueves entre 10 de la mañana y 2 de la tarde. En esa franja son casi siempre, no siempre, pero casi. Y entonces, y eso cada mes están ofreciendo 4, 5, 6 seminarios diferentes. Y alguno de los temas de matemáticas tiene que ver con la profesión de uno. Entonces, de pronto para los mecánicos hay algo sobre manejo de elementos finitos con matemática o con cualquier paquete de Wolfram. Entonces, pues se meten ahí y miran a ver cómo es el diablo. De pronto ustedes, los electricistas que me están oyendo, tienen otro interés sobre manejo no sé qué, de problemas de campos magnéticos, todas esas cosas locas que manejan ustedes. Y muy seguramente ahí en Wolfram van a encontrar alguna vez un seminarito que les dice, mire, en matemáticas esto se hace así, el problema se plantea así. ¿Listo? Entonces, como yo quería que aprendieran un poquito de EES, de todas maneras, aunque Daniel me haya resuelto eso en Wolfram, si quiere usted, Daniel, compartir la solución con sus compañeros, sería bueno. Cómo hizo la solución en matemática. Y traten de hacerlo en EES, yo lo hago en EES y comparamos nuestras soluciones el martes. ¿Listos? Y con eso terminamos ese capítulo y el martes arrancamos propiedades de las sustancias, empezando con análisis de propiedades de las sustancias que cambian de fase, teniendo como base el agua para aprender a manejar las tablas de agua.
manejadas las tablas de agua, todas las demás son igualitas, entonces que tablas de amoníaco, o que tablas de refrigerante, o que tablas de aguardiente, todas son igualitas. Entonces, nos vemos el Profe, martes. una pregunta. Dígame. Diga. Usted aún no nos ha dado fecha para el parcial, ¿cierto? No, no tenemos todavía. Profe, El parcial debería ser, a ver, tenemos que ver el capítulo de propiedades, o sea que son propiedades de materiales con cambio de fase, gases ideales y gases no ideales. Y después de eso, si vemos primera ley ya con todas las de la ley para sistemas cerrados. Cuando terminemos ese tema, planeamos el parcial. Pero Señora. lo que pasa es que yo estoy viendo acá el calendario de la universidad y pues se supone que la entrega de notas del primer corte es el 26 de febrero. juepucha. O sea, a 2 semanas estamos, es que estamos súper corticos. Bueno, entonces déjeme pensarlo este fin de semana y el martes cuadramos la cosa. Sí, listo. Gracias, profe. Listo, gracias por informarnos. Yo no tengo calendario aquí vigente. Gracias. Listo, el fin de semana planeo alguna cosa y entonces el martes hablamos. Y cuadramos cómo vamos a hacer esto. Gracias. Bueno. Listo, profe, gracias. chao, les profe, vaya bien. gracias. Hasta luego. Que descansen profe. el martes. Hasta luego. Dice, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada.